Hola, buenas noches. Mi nombre es Sofía Quintero Manchola. Soy estudiante del programa Literatura de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Y en esta ocasión lo que haré es una relación entre los textos, eh, entre 5 diferentes textos de 5 autores diferentes, eh, relacionando la expresión literaria y las dinámicas sociales que se encuentran en los diferentes contextos. Esto para la materia o para el área de crítica literaria 2. Bueno, pues para empezar, después de leer 5 autores diferentes, de 5 partes diferentes que componen Latinoamérica, ¿sí? Como es Colombia, como es Uruguay, como es Brasil y como es Perú. Bueno, mencionando a cada uno de los autores es Baldomero Sanincano de Colombia, Antonio Cándido de Brasil, Ángel Rama de Uruguay, Julio Ortega de Perú y Luz María Giralt de Colombia. Entonces, bueno, como decía, es retomando los diferentes contextos planteados por estos autores para ver la clara relación que existe sobre las dinámicas sociales y la ilustración de las mismas en el ámbito literario, ¿sí? Digamos que en los diferentes textos, a pesar de que son diferentes textos, el énfasis de todos o la discusión de todos radica o se plantea, ¿sí? O bueno, la plantean estos autores en la cultura, la sociedad y la identidad, ¿sí? Planteando así cada uno de ellos la forma en la que estos elementos han funcionado y se han desarrollado en los diferentes territorios, ¿sí? Y es que luego de leer cada uno de los documentos es supremamente fácil de identificar y digerir la información similar que entre ellos manejan, ¿sí? Y eso se debe a que a pesar de que son territorios o son críticos de diferentes territorios, se comparte la mayor similitud, y es como decía anteriormente, es que somos latinoamericanos, ¿sí? Entonces, bueno, de entrada, en cada uno de los textos se hace una fuerte énfasis, ¿sí? En la influencia que ha tenido sobre nosotros, o sea, digamos nosotros latinoamericanos, la literatura y la cultura misma, tanto norteamericana como la europea, ¿sí? En donde los autores, a través de la historia desde hace mucho tiempo, ¿sí? Los autores latinoamericanos han leído este tipo de literatura norteamericana y europea, ¿sí? Y han basado o se han inspirado para realizar sus obras con base en la abstracción cultural que hacían de estos textos, ¿sí? Entonces, lo que a continuación plantea, por ejemplo, Rama, es que el funcionamiento del marco internacional ha servido para formar la literatura latinoamericana, ¿sí? Pero eso no solamente lo plantea él, sino también lo plantea Luz Mari, lo plantea Sanín, lo plantea Cándido y lo plantea Ortega, ¿sí? Y mediante ese planteamiento inicial, ¿sí? De la influencia internacional que ha tenido sobre latinoamericana, sobre Latinoamérica, tanto Norteamérica como Europa, es que se da el reconocimiento de las influencias para luego plantear la cuestión de lo que viene siendo la identidad nacional de cada región. Lo que se entiende por identidad, entonces Rama la propone como la creación original del querer ser de nosotros. Entonces propone la identidad como la esencia misma de la región, pero no solo encerrando los acontecimientos pasados, sino la forma en cómo lo pasado se ha transformado y ha formado lo que es hoy en día, lo que se es hoy en día, ¿sí? Lo que es la región hoy en día, ¿sí? Esa identidad que además se compone de tradición, de cultura y que, como dice Luz Mari, se transmite en la escritura mediante la sensibilidad y el espíritu de la época, incitando a la reflexión y el análisis, ¿sí? Entonces es ese constructo de la identidad propia a partir de la identificación misma de todos los aspectos culturales y sociales que componen una región, ¿sí? Algo magnífico, o sea, algo que a mí me encantó, que planteó Rama, es que ciertamente los escritores y los críticos pertenecen a la calle, deben estar en la calle. Eso es porque es en la calle en donde se puede abstraer la identidad, la cultura, la tradición, la esencia misma de una sociedad. Es ahí donde se encuentran las diferentes clases sociales, pues, lo que Sanín diría pues, que es la burguesía y la élite intelectual, ¿sí? Es en la calle donde se logra obtener la información necesaria que permite identificar una identidad. Les decía que esto no se encontraba en las instituciones educativas, en las universidades, porque que sí bien
de alguna forma se puede obtener parte de esa identidad mediante algunas obras pasadas. Si lo que se quiere es abstraer la identidad propia de una región, se debe ir a la calle, se debe compartir con las diferentes clases sociales, se debe abstraer cada detalle de la misma, ¿sí? Entonces Cándido, luego de proponer esto, porque bueno, que sí, que esto puede que así lo planteara Rama, pero la verdad es que todos los autores lo veían de la misma forma, ¿sí? Entonces luego viene Cándido y lo que hace es plantear el nacionalismo, ¿sí? Viene y nos plantea un nacionalismo como un sentido patrio, una identidad nacional, ¿sí? Un nacionalismo como identificación de la esencia de una sociedad. Y entonces todas esas teorías terminan por construir lo que viene siendo la forma en cómo estos aspectos son plasmados dentro de las obras literarias, porque cada uno lo plantea desde su punto de vista, desde su forma de pensar, ¿sí? Entonces, bueno, Cándido viene y lo plantea con nacionalismo, Sanín lo plantea con las clases sociales de la burguesía y de la élite intelectual, Rama lo plantea con que la abstracción de la identidad se da mediante las calles, pero al final todos enfocan de forma distinta, sí, como digo, pero todos enfocan sus obras o sus textos en lo mismo, y es en la identidad que se obtiene en una región, ¿sí? Que al final termina por ser plasmada en las obras literarias, ¿sí? Que no son internacionales, ¿sí? Cándido nos decía que las obras, las expresiones artísticas y las obras literarias no son internacionales y mucho menos universales. Esas son palabras de él, no son internacionales y mucho menos universales, sino que se universalizan por ser fundamentales, ¿sí? Y esto es increíble porque plantea claridad en el hecho de que el constructo de la identidad que se encuentra en las obras, ¿sí? o el constructo de la identidad que luego se plantea en las obras no deja de ser propio de una región, ¿sí? Sino que lo que hace es navegar a otras regiones ante la necesidad de esas regiones de que sea conocida y reconocida la identidad de las otras sociedades, de las otras regiones, ¿sí? Entonces, luego de que se identifica, ¿sí? La identidad cultural y social de una región, lo que hace esta es que es perteneciente a dicha región, pero navega a otras regiones para ser reconocida, ¿sí? Entonces, esto como diría Ortega, ¿sí? Que hay una frase de Ortega que es capaz de resumir todo lo que anteriormente he dicho, y dice: en esta formalización es, pues, la escritura lo que se genera como acto cultural, como código de información de un diálogo intertextual. Así, el discurso se vuelve hecho el mismo de cultura, ¿sí? Entonces digamos que estos autores lo que hacen es plantear, ¿sí? La abstracción de una identidad, ¿sí? Y cómo esta abstracción permite generar una crítica sobre lo que es la cultura en cada región, para asimismo transformarla y plasmarla en las obras literarias, ¿sí? Entonces, estos autores de diferentes nacionalidades, todos son críticos capaces en su totalidad de unir un discurso de identidad, ¿sí? De cultura y de sociedad a la cultura no solo hispanohablante, porque pues, no solo es hispanohablante, sino que es la cultura latinoamericana, ¿sí? Dejando entrever que las influencias externas norteamericanas y europeas han sido de abono, sí, han sido de abono para la identificación de nuestra identidad, pero somos cada sociedad la que ha construido esta misma a partir del reconocimiento de la cultura propia, para así plasmarla en una obra literaria. Y al final, perdón, para que al final esta pueda naufragar de forma universal. Entonces, bueno, digamos que a modo de conclusión y de finalización de esta explicación, es increíble, nuevamente, cómo estos autores, hablando propiamente de su región, logran complementar y encerrar a otras regiones, que en el constructo de una identidad logran a su vez plasmar de forma crítica a la cultura misma en obras literarias, para que ésta pueda ser viajante, pues, de diferentes otras culturas a nivel internacional y universal.
Muchísimas gracias, buenas noches a todos y muchas gracias.